¿No te gusta el hashtag? ¿El hashtag? ¿No te gusta? Bueno, tengo... No, di lo que estabas no diciendo. me gusta. Di lo que estabas diciendo, si todavía no ha empezado el programa. ¿Cuánto queda? Queda un minuto. Ya, no, me ya estás tienes que grabando, empezar. seguro que me estás grabando. No te estoy grabando, estás Sí, en sí. antena, que es claro, diferente. pues eso. Grabar es una cosa, estar en antena es otra. No le gusta el hashtag. Le has dado al on Pues ese y me es has el puesto... que es. Oye, pues uno más rápido. No. El que ha salido es el que ha salido. Yo optaba por Diu y no por Dui. Es que hemos, O sea, hemos por- dicho... La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola cafetera, me llamo Hugo y os hablo desde Suiza, donde vivo hace más de un año. Soy investigador en ciencia política en la Universidad de St. Gallen y casi todas las mañanas tengo un trayecto en tren que aderezo con vuestras voces. Gracias por vuestro enfoque humano de la realidad y por poner a las personas en primer lugar. Y vuestra compañía ha sido de enorme ayuda en momentos en los que no todo va como uno quisiera. No perdáis nunca esa ilusión que transmitís y que resulta inspiradora para vivir el día a día con la perspectiva de que un mundo mejor es posible. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que Esta van a mañana en escuchar. La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Así como yo veo candidatos que parecen aquejados de un ardor de estómago permanente, yo lo que quiero es ser presidente. Yo quiero ganar estas elecciones. Quiero sacar a Cataluña del agujero. Sí, sí. A Manolo Marín como un hombre que fue un gran servidor público, íntegro, honesto, entregado a las causas en las que creía con convicción, con firmeza, y sin duda yo destacaría su papel de profundo europeísta y español entero. Este caso creo que tiene sentido, ¿no? Porque evidentemente, como ustedes saben, existía una discrepancia sobre, en el caso de concederse la euroorden, los delitos por los que podía ser encausados y juzgados los consejeros y el expresidente, el señor Puigdemont. Limitaba, por lo tanto, la posibilidad de ser enjuiciados por determinados delitos, especialmente por el de prevaricación, y esto lo que va a permitir es que estas personas, estos prófugos de la justicia, puedan ser juzgados por los mismos delitos por los que van a ser juzgados el resto del gobierno. Da la sensación de que la retira porque Bélgica iba a aumentar la plana, ¿no?, a los jueces españoles. Es una muestra de la falta de credibilidad que tiene nuestro sistema de justicia en Europa. Si esto expresa el temor del Tribunal Supremo, de que la justicia belga no aceptase la extradición de la justicia española en todos los supuestos. Nosotros no hablamos nunca de las decisiones judiciales. Creemos que los jueces son soberanos en sus decisiones, pero además son los que deben de saber lo que tienen que hacer. Yo solo quiero decir, y lo dice alguien que defendía una aplicación del artículo 100, y lo defendía públicamente, una aplicación del artículo 155 más duradero en el tiempo. Yo defendía una aplicación del artículo 155 de un año y medio para corregir algunas desviaciones en el ámbito de la educación, en el ámbito de los medios de comunicación públicos, porque pensaba que era lo mejor para Cataluña, pero a mí el presidente del gobierno me dio un argumento y me parecía lógico. Dice, esta no es una decisión, la aplicación del artículo 155 que aplique el gobierno de España, la tenemos que aplicar con el resto de formaciones políticas, constitucionalistas, Partido Socialista y Ciudadanos, y por tanto tiene que haber un gran acuerdo.
me estés estresando tú por el hashtag. Hemos empezado ya por la mañana con estrés. Sí. Nada más llegar. Pero hemos tenido Bueno, 3. hemos empezado con estrés porque el ordenador todavía por el 75% de actualización y... Pero no digas eso porque tenemos otro ordenador. Porque esto es la cafetera. Sí, pero y de todo por duplicado por han si hecho acaso. complot para que hoy nos estresemos. Almohadilla, la cafetera, DIU de la Constitución, un hashtag muy imaginativo que pone el foco. Porque sonoro, en el lenguaje sonoro de Berlín, sonoro significa Día de la Constitución, pero un pequeño juego de palabras, como tanta gente se confunde diciendo... Yo apostaba por el catalán. DIU la Constitución, ¿qué? DIU la Constitución, ¿qué? Así mezcla entre catalán y castellano. Pues haberlo defendido, porque has tenido 3 minutos para defenderlo y ganar. No lo he has defendido, no. Pero no tenía la audiencia. Si llega a tener la audiencia... Nada que celebrar, 39 aniversario de la Constitución Española, comienzan los actos, se empieza a discutir cómo va a ser el 40 aniversario de la Constitución dentro de 365 días y entonces hay mucha confusión porque hay gente que cree que es que ahora se celebra el 40 aniversario, no, el próximo año es el del 40, pero... se está empezando a anunciar y hoy es el Día de la Constitución, por eso estáis en la cama, por eso hay gente que está escribiéndonos diciendo ¡ay, qué bien me estoy estirando hoy en directo desde aquí, desde el programa! Así lo dicen Villasur, Doctor Repollo Surf, Juan Torreglosa, Elena Noruega, buenos días, Xavi Gracia, Ismael, tantas y tantas personas que nos van a ayudar a tratar de comprender qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, Graznando, M. Rajoy, Falditox... Claro, es que hay mucha gente que se está poniendo de nickname en Twitter como campaña de reivindicación, de protesta, el M. Rajoy en el nombre. Se lo he visto también que lo hacía a menudo Tiarro, pero no lo ha hecho Vicente Arias, Pipo, Bebé... A ver, que sigo bajando. Bueno, es que todo esto es para saber quién es M. Rajoy, así a lo mejor averiguan quién es M. Rajoy. Y hoy con un hashtag, almohadilla, la cafetera DIU de la Constitución. Y ahora di lo que estabas diciendo cuando no estaba el micrófono abierto. Dilo todo lo que estabas diciendo. Pues que es recurrir a un hashtag facilón. No habías dicho eso. Además de eso, tan ofensivo, habías dicho algo. ¿Tan ofensivo? Pues no, pues estoy viendo que hay gente que apoya el hashtag. Claro. Almohadilla, la cafetera, DIU de la Constitución. Vamos a ver, lo voy a explicar de dónde viene la idea. Como ha habido, en realidad era declaración... ¿Vale? ¿El qué? Voy a apuntar la idea para saber cuál es. Bueno, como durante todos estos meses, cuando en Cataluña se anunciaba que iba a haber una declaración unilateral de independencia, la DUI, había mucha gente que se confundía en televisión, en las tertulias, y decían la DIU. Que la DIU, como todo el mundo sabe, es un anticonceptivo, una forma de anticonceptivo. Sí, sí. Bueno... Y entonces había gente que se equivocaba y decía, pues Cataluña va a declarar la DIU y tal. Bueno, jugando con esta pequeña confusión, tiene gracia decir la cafetera DIU de la Constitución porque sonoramente suena a Día de la Constitución, hoy es el Día de la Constitución, pero además tiene este pequeño juego de palabras, un poquito así... de decir, pues además como fórmula anticonceptiva para que la Constitución a ver si se va a embarazar y a ver qué es lo que va a salir de ahí. No hacía falta explicarlo todo, Mary. Yo creo que sí. Esto merecía una explicación bien seria. No lo habías entendido. No. Bueno, muy buenos días, cafetera, muy buenos días, Resistencia, hoy en un día de fiesta en el que un montón de personas ya hastiadas y agotadas de los numerosos fascículos y capítulos que se van sucediendo sobre la actualidad española y especialmente con el tema catalán, que cada día nos regala una sorpresa nueva, pues hoy se incorporan a una jornada, como dice CSOAN, dice, un mal parto el que nos puede estar aguardando de la Constitución, porque es verdad que si ahora se va a negociar una reforma constitucional, que está por ver, a ver, claro... No es descartable que se vaya a producir algún tipo de reforma constitucional. El Partido Socialista ha dicho que la está persiguiendo y además, si la hacen coincidir con el 40 aniversario de la Constitución, no es un mal momento para hacerlo. Bueno, había diferentes propuestas de hashtag del grupo hashtag y había algunas también muy simpáticas, muy imaginativas. La Constitución caduca, crisis de los 40 años de Constitución, Constitución reloaded, Constitución grande. Que no dé ideas a quién. ¿A quién? A los contrincantes de la partida de Twitter. Bueno.
Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia, no estás sola, amiga. Puedes utilizar nuestros hashtags si quieres. No pasa nada. Hay mucha curiosidad. He visto que había un debate en Twitter de por qué La Cafetera llegaba a ser trending topic casi todos los días. Hasta ahora ha sido todos los días. Creo que un día nos fallamos. Pues en realidad es porque participa mucha gente simultáneamente en muy corto periodo de tiempo y no tiene mucha más explicación que esa. Pero bueno, más allá de esto, vamos a repasar, si os parece, las portadas de los digitales y para ver cómo están enfocando la actualidad. Después vamos a hablar con Gonzalo Boye. Sabéis que Gonzalo Boye es abogado. Es uno de los abogados precisamente que está defendiendo a algunas de las personas que se encuentran en Bélgica, y le vamos a preguntar, porque tenemos mucho interés en saber a qué atribuyen todo este cambio de criterio. Sabéis que se ha retirado la euroorden para quienes se encuentran allí en Bélgica. Así que le vamos a preguntar a Gonzalo Boye, que como digo es abogado de Comín y de Serret, dos de los exconsellers que permanecen en Bélgica con Carles Puigdemont. ¿Cómo valoran la retirada de esta euroorden y a qué lo atribuyen? Porque esto hay que afinar mucho para ver exactamente qué es lo que ha intentado el Tribunal Supremo, qué es lo que ha intentado enmendar, porque ha sido una metedura de pata de un tamaño absolutamente colosal. Así que se lo preguntaremos y ya al hilo de eso pues hablaremos un poquito también con él del Día de la Constitución, de los márgenes que tiene, anticuada que se está quedando, ¿no? Hablaremos dentro de un ratito con Gonzalo Boye. Bueno, mientras tanto, hoy en las portadas de los digitales, en el diario.es, religión en las aulas, exenciones fiscales y financiación pública, los privilegios de la Iglesia que blindó la Constitución del año 78, porque ahora que se empieza a hablar sobre la profundidad de la Constitución, a lo mejor cabe preguntarse qué posibilidades de márgenes reales hay para equiparar nuestra Constitución y nuestra democracia, nuestro Estado de Derecho, al de otras democracias avanzadas, modernas, laicistas, que no juegan a la confusión entre lo religioso, el Estado, etcétera, etcétera. Bueno, pues dice el diario.es que, en efecto, la religión en las aulas, esas exenciones fiscales, la financiación pública, privilegios que fueron de la Iglesia, que quedaron blindadas con la Constitución del año 78, y Jesús Bastante hace un repaso en el diario.es sobre estas cuestiones. También una entrevista con Chimo Puig. El PP debe entender que es necesario que las generaciones que no pudieron votar la Constitución lo hagan ahora, porque es verdad, uno de los efectos de la distancia que existe entre toda una generación que no pudo votar la Constitución es que no se sienten identificada con ella. No solamente es porque haya un cuestionamiento público, una idea que ha ido creciendo, es que existe la necesidad de la participación política, pero es que además viene recogido en la propia Constitución. La gente tiene no solamente el derecho, sino la necesidad de participar en la política y en la redacción de aquellos textos que les afectan, de manera que la Constitución, como madre de la que emanan todas las leyes, o a raíz de la cual emanan todas las leyes del Código Español, pues tiene lógica que sea refrendada por los ciudadanos que actualmente van a ser objeto van a vivir pues abrazados por esa nueva Constitución. 39 años de una Constitución machista e incumplida, dice Público.es, dice Danilo Albín en un artículo en la portada de Público.es hoy, que hace un análisis también sobre los márgenes, los límites de esta Constitución. Dice que la Carta Magna es víctima de habituales desacatos por parte de las instancias gubernamentales. Lo denuncian distintos juristas, políticos, académicos, y además conserva ese lenguaje patriarcal marcado por sus creadores en 1978. Y es que cuántas cosas han cambiado desde el año 78. Solamente tenéis que hacer un pequeño recorrido por algunas de las imágenes de aquellos años para ver lo muchísimo que ha cambiado la sociedad española, lo muchísimo que han cambiado las configuraciones, las relaciones familiares, de amistad, las relaciones laborales, cómo ha cambiado radicalmente el mundo, la geoestrategia. Hay países que ya ni existen. Año 78. Es verdad que como marco general de normas de relación hay algunas que evidentemente están vigentes, pero qué país tan diferente. Y además hay una cosa que lo certifica. Quiero que busquéis en la página del Congreso de los Diputados, luego si queréis lo tuiteo para que lo veáis, pero el primer ejemplar de la Constitución del año 78, cuyas tapas vienen coronadas por el escudo franquista.
Eso es lo que enmarcó la Constitución española del año 78. Así que es solamente una metáfora, es pura iconografía, pero quizás retrata tanto, representa tanto sobre dónde se colocaron los márgenes. Ahora, cabría preguntarse ahora si la sociedad española está lo suficientemente preparada, si la cultura política española es lo suficientemente evolucionada como para aceptar una reforma en profundidad, porque muchos nos tememos que a lo que nos vamos a enfrentar va a ser una reforma más bien de maquillaje que permita ambigüedades nuevas y límites, dado que los repartos en este momento en el Parlamento son los que son, los equilibrios son los que son, así que sospechamos que no se puede aspirar a grandes cambios en la Constitución española. Dice, en todo caso, en Público podéis ver un artículo sobre esos artículos tan polémicos, por ejemplo, el asunto inmóvil de la Carta Magna, el relacionado con la monarquía. Eso es uno de los asuntos, pero hay muchos otros, ¿eh? Dice Público.es, Constitución antisocial, regresiva, negadora de consultar a la sociedad sobre si quiere o no tener reyes, pero también profundamente machista. Dice, por ejemplo, lo dice la profesora de Teoría y Filosofía del Derecho de la Universidad del País Vasco, Arantxa Campos, que además forma parte de la Red Feminista de Derecho Constitucional, y dice que el movimiento feminista supo decir no a la Carta Magna en el referéndum, entonces lo hizo por dos cuestiones. En el texto no se reconocía el derecho ni al divorcio ni al aborto, y además en la propia redacción se siguen observando fórmulas machistas, patriarcales, que no recogen ni defienden los derechos de las mujeres. Bueno, pues así una sucesión de asuntos muy interesantes que podéis leer hoy en la portada de Público.es. Estás escuchando La Cafetera. Y también en Público.es, el juez retira la orden de detención contra Puigdemont, pero si vuelve será arrestado, dice en su portada Público.es, dice que Puigdemont descarta volver a España. El proceso deja de ser la segunda preocupación de los españoles y el nuevo fiscal general ya ha avisado de que quienes insistan en desobedecer la Constitución tendrán su respuesta. Y palabras de Turull y de Rull. Quisieron humillarnos, pero no lo consiguieron. Ayer escuchamos a Puigdemont desde Bélgica, a través de una videoconferencia. Mostraba tristeza por quienes siguen en la cárcel y alegría por aquellas personas que han sido puestas en libertad. Us hem volgut saludar, us hem volgut traslladar la nostra alegria a la vostra situació personal, complim vosaltres també el patiment perquè tenim els companys encara, l'Oriol, en Quim, els dos Jordis, els tenim injustament a la presó. Hoy en la portada de Infolibre.es, luego seguimos hablando del asunto catalán, que vamos a tener la oportunidad de hablar con el abogado Gonzalo Boye, así que después lo comentaremos con él. En la portada de Infolibre, del derecho a Internet a la muerte digna, la Constitución del futuro más allá del monotema catalán, dice Infolibre. Hoy los digitales vienen muy enfocados hacia esta hipotética reforma constitucional y dice que la falta de consenso sobre el modelo de Estado atasca reformas que están pendientes en la Carta Magna en este 39 aniversario. Infolibre repasa las posibles actualizaciones eclipsadas por todo este proceso, por ejemplo, cambio climático, neutralidad de Internet, seguridad ante posibles abusos de la inteligencia artificial, la renta básica, laicidad, en fin, la posibilidad de elaborar una Constitución que mire hacia el futuro, que prevenga de posibles riesgos en el futuro, que proteja a los ciudadanos de los cambios tan formidables que está viviendo la sociedad, por cierto, desde hace los suficientes años como para pensar. Claro, pídele a alguien con una mente un poco conservadora, un poco limitada de márgenes, que mire más allá y que hable de inteligencia artificial, de los riesgos a los que se enfrenta la inteligencia artificial. ¿Sabéis que ya hay robots que están actuando? Por no hablar de los drones que está enviando Estados Unidos para bombardear, y que un tipo se mete en un despacho en Estados Unidos, en una oficina, y desde un ordenador envía un dron al otro lado del planeta y bombardea sin ningún sentimiento de culpa posiciones supuestamente enemigas, entre los que
Ya se han producido algunos flagrantes y graves errores como ataques a hospitales, escuelas. Después se quita la chaqueta, la deja colgada en el perchero, sale de allí, se coge el coche, se come un atasco y va a recoger a sus hijos al colegio. Y esta es la guerra del futuro. Y esto está ocurriendo, no va a ocurrir dentro de 20 años, está ocurriendo ya. Bueno, pues todas estas cosas, la inteligencia artificial, ¿cuáles son los retos que tenemos por delante? Más allá de la laicidad, que en algún momento alguien tendrá que plantear si un Estado moderno, democrático, puede estar supeditado a los intereses de una confesión concreta religiosa que tiene intereses económicos propios, porque toda la recaudación que obtiene la Iglesia Católica se envía fuera de España. Por no hablar del cambio climático que nos enfrenta a enormes riesgos. ¿Habéis visto cómo está el país producto de la sequía? ¿Habéis visto lo que está ocurriendo en una buena parte del planeta? ¿Es que acaso no las leyes no deben contemplar esto? ¿No debe haber unos recursos garantizados? ¿No debe la Constitución, que es la esencia básica de todo nuestro sistema democrático, tener recogido esos márgenes de actuación? La neutralidad de Internet, el derecho a la información. No existía Internet el año en que fue redactada la Constitución española. En fin, son muchos los retos pendientes más allá del monotema catalán, como dice Infolibre. También Junts pel Cat y la CUP buscan retomar la República proclamada, mientras Esquerra Republicana apuesta por avanzar hacia la independencia, avanzar entre comillas. También Llarena y Lamela, resoluciones enfrentadas para juzgar el mismo proceso, y Podemos basa su recurso ante el Constitucional en que el 155 no sirve para disolver órganos, como fue utilizado. Bueno, mientras tanto, también alguna noticia que lleva Infolibre que merece la pena ser destacada. Comisiones Obreras ha denunciado 6 programas de informe semanal en Televisión Española ante la Junta Electoral por haber violado algunos de los márgenes de la ley electoral en su programación. El sindicato critica el tratamiento informativo sobre Cataluña de ese espacio después de que se hubiera producido la convocatoria electoral del 21 de diciembre y solicita a la Junta Electoral que manifieste que Informe Semanal ha vulnerado en periodo electoral los principios de pluralismo, neutralidad informativa, proporcionalidad e igualdad. Ayer escuchamos a Albiol, decía, nos hemos quedado a medio paso del artículo 155, decía que él quería haberlo aplicado con mayor profundidad, y me llamó mucho la atención porque entre las cosas que Xavier Albiol, el líder del Partido Popular en Cataluña, sugería que había que haber metido mano, hablaba de la televisión pública. Resulta que al Partido Popular, ¿sabéis qué le parece? Que la televisión pública catalana está siendo utilizada de una forma propagandística, y lo dicen sobre quienes pesan estas denuncias ahora de Comisiones Obreras sobre los 6 programas de informe semanal ante la Junta Electoral. Bueno, por cierto, os puedo contar algunas de las cosas sobre las que se está especulando en los callejones oscuros de la Corte madrileña en estos días, porque se habla mucho del nombramiento del nuevo presidente de Televisión Española. Y hay algunos candidatos, hay algunas quinielas de las que se está hablando. Se habla, por ejemplo, de la posibilidad de que Fran Llorente pudiera ser presidente de Televisión Española. Me sorprendería a mí que el gobierno aceptase una cosa de esta naturaleza, aunque no va a tener toda la fuerza en el Parlamento que quiere, va a tener que consensuarlo, pero en todo caso supondría un reconocimiento también a la etapa de Zapatero que me sorprendería mucho que el Congreso de los Diputados y el área Partido Popular estuviera dispuesto a hacer. Se habla también, entre los nombres sobre los que se especula, se sugiere también la posibilidad de que fuera el presidente Manuel Campo Vidal. Y también se está especulando con la posibilidad de que fuera Juan Cruz, periódico El País. Y sobre estos nombres están pivotando algunas de las conversaciones, ¿no? Y, bueno, es interesante, pero en todo caso el futuro de Televisión Española estará en manos de la persona que salga elegida por consenso en un momento en el que se está sistemáticamente siendo denunciada por los sindicatos por la manipulación que se da en sus programas. Bueno, pues os decía, Xavier García Albiol, en estas declaraciones que hizo ayer, decía, nos hemos quedado a medio paso de la aplicación del artículo 155, hablaba de meter mano no solamente en la televisión pública, también en la educación. Dice que Mariano Rajoy le convenció con un argumento. Se ha hecho lo difícil la aplicación del 155, pero parece como si nos hubiéramos quedado a medio paso. Yo solo quiero decir, y lo dice alguien que defendía una aplicación del artículo 100, y lo defendía públicamente, una aplicación del artículo 155 más duradero en el tiempo. Yo defendía una aplicación del artículo 155 de un año y medio para corregir algunas desviaciones en el ámbito de la educación, en el ámbito de los medios de comunicación públicos, porque
pensaba que era lo mejor para Cataluña, pero a mí el presidente del gobierno me dio un argumento y me parecía lógico. Dice, esta no es una decisión, la aplicación del artículo 155 que aplique el gobierno de España, la tenemos que aplicar con el resto de formaciones políticas, constitucionalistas, Partido Socialista y Ciudadanos, y por tanto tiene que haber un gran acuerdo. Eso decía Xavier García Albiol, tiene que haber un gran acuerdo, María. Bueno, un gran acuerdo, pero mientras dice en la campaña a por ellos, ¿no? Yo creo que sobre educación, sobre pactar, sobre crear grandes acuerdos con todos, creo que tendría que aprender él mismo para luego dar lecciones, porque de hecho su a por ellos de ayer pues ha dado la vuelta por todos los medios de España y también de Cataluña, así que bueno, yo creo que tendría que hacer pedagogía primero. Dice el saltodiario.com, 33 casos de agresiones y amenazas a prensa en 2 meses de proceso independentista. Hay un informe que recoge hasta 110 casos de ataque a la libertad de información en los 2 últimos meses, dice el Salto Diario. Es un informe y detalla insultos, amenazas, escupitajos, hasta les han pinchado las ruedas del coche a algunos periodistas. Desde el 20 de septiembre, día en el que la Guardia Civil detuvo a cargos del Gobierno, se han contado hasta 33 casos de agresiones, intimidaciones y amenazas a periodistas. Lo recoge un informe, Libertad de Información a la corda fluixa, elaborado por Media.cat, el grupo de periodistas Ramón Barnils, Iridia, la Fede.cat, Novact, el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, y el informe que se presentó ayer recoge 110 situaciones que ponen en peligro la libertad de información y está basado en el mapa de la censura. Es un proyecto de Media.cat que recoge hechos y situaciones que coartan la labor de los periodistas en Cataluña. En todo el año ese mapa ha recogido 122 casos, de los que más de 100 tuvieron lugar en los últimos 2 meses relacionados con el proceso independentista. Así que, bueno, garantizar el trabajo de los medios públicos, pero quizá lo que hay que garantizar es la independencia del periodismo, porque entre otras cosas es una de las bases sobre las que se sustenta la democracia. Si no hay un contrapoder que cuestione, critique, difícilmente van a tener los ciudadanos una herramienta lo suficientemente precisa como para conocer, más allá de las instituciones públicas, lo que hacen sus autoridades, ¿no? Bueno, esto es lo que se refiere a la portada del saltodiario.com, que también habla del conflicto catalán, de la pulsión autoritaria, y dice: Puigdemont será arrestado si entra en España a pesar de la retirada de la orden de detención europea. Este ha sido el asunto sobre el que ha pivotado en las últimas horas toda la información política en España, porque sabéis que ayer el Tribunal Supremo ordenó la retirada de la euroorden. Con esto, lo que estaba tratando de garantizarse el Supremo era que, en el caso de que fuera aceptada por el tribunal belga, ¿qué habría ocurrido? Que parte del caso podría haber sido puesto en evidencia, porque una vez el tribunal belga hubiera dicho, bueno, se acepta la extradición, pero solamente por este delito, que puede ser malversación, no se le podría haber juzgado en España ni por rebelión ni por sedición, puesto que por las cuestiones de la jurisdicción dual, europea, que se enmarca dentro de los márgenes de la Unión Europea, no se puede juzgar por un delito que una autoridad judicial, como la belga, ha dicho que no es preceptiva su extradición. De forma que nos encontramos de pronto ante un dilema. Antes de verse en la tesitura el Supremo de ser enmendado por el tribunal belga, lo que han hecho ha sido retirarla a toda prisa. Eso nos pone en evidencia, 1, ¿existe independencia judicial? ¿Esto ha sido una táctica política o una táctica jurídica? Ayer había diferentes posiciones. Esquerra Republicana decía: han intentado evitar ser enmendados por el tribunal belga. Es evidente que ante esta tesitura de sentirse enmendado por un tribunal belga, decide dar un paso atrás. Eso decían desde Esquerra Republicana, y decían desde el PNV, es que Bélgica sí iba a enmendar la plana a los juzgados españoles. Da la sensación de que la retira porque Bélgica iba a enmendar la plana, ¿no?, a los jueces españoles. Imaginaos lo que se hubiera dicho si en la etapa de Zapatero sucede un movimiento de esta naturaleza, se lanza una euroorden de detención redactada de forma tan chapuza que hay que retirarla
porque de lo contrario se puede llevar por delante todo el caso que llevan diciéndonos durante semanas en los medios de comunicación, que es de una extraordinaria gravedad, que se han cometido las mayores de las atrocidades. Bueno, ayer Ciudadanos no se atrevía ni a pronunciarse sobre el tema. La verdad es que igual que las aceptamos cuando la otra jueza las aplicó, las creó, ¿no? O sea, nosotros no hablamos nunca de las decisiones judiciales. Creemos que los jueces son soberanos en sus decisiones, pero además son los que deben de saber lo que tienen que hacer, y entiendo que él habrá tomado fundamentos jurídicos suficientes como lógicamente para plantear esta decisión. Insisto, no comentamos, igual que no comentamos en el momento cuando decidieron aplicar la euroorden, tampoco ahora cuando otro juez decide. Así que Ciudadanos no se pronunciaba, no sabía muy bien dónde meterse. Eso sí, el Partido Popular, sin ninguna pudicia, decía, es que esto es una decisión técnica, pero tiene sentido, porque es que limitaba las opciones. En este caso creo que tiene sentido, ¿no? Porque evidentemente, como ustedes saben, existía una discrepancia sobre, en el caso de concederse la euroorden, los delitos por los que podía ser encausados y juzgados los consejeros y el expresidente, el señor Puigdemont. Limitaba, por lo tanto, limitaba la posibilidad de que fueran a ser juzgados. Es una forma sutil de decir de retratar la chapuza tan enorme que se hizo desde el primer momento con la redacción de esta euroorden. Gonzalo Boye, muy buenos días. Hola, buenos días. Porque la cuestión es bastante clara, ¿no? Parece que la retirada se produce precisamente para evitar que en el caso de que no fuera concedida la extradición, el caso se viniera abajo, pero es que en el caso de que hubiera sido concedido, parte del caso también se venía abajo, ¿no? Bueno, nosotros creemos que ahí hay toda una estructura de posverdad por parte del magistrado instructor y también por parte del gobierno. No es cierto que se le viniera abajo una parte de la extradición, se le venía abajo toda la extradición. Entran en pánico una vez que hemos celebrado la vista y se dan cuenta de cuál era nuestra auténtica estrategia de defensa y qué fue lo que se planteó en esa vista. Ante eso, ¿qué es lo que decidieron? Básicamente acudir a la vía más absurda pero más eficiente que tenían para evitar una resolución negativa de Bélgica, que era la de retirar la euroorden. ¿Fue una chapuza entonces o lo es ahora? Lo fue antes y lo es ahora, y me explico. Lo que se valoraba en Bélgica no es si existe el delito de rebelión o de sedición, si existe el de malversación o no, era si los hechos descritos en la querella y en la euroorden tenían algún encaje penal en la legislación belga, y no lo tenían. Pero aparte de eso, se estaban discutiendo otras cosas mucho más de fondo que evidentemente afectaban a la integridad del procedimiento en España, y eso es lo que trataron de evitar. Ellos no pensaron, cuando cursaron la euroorden, de que iba a haber una defensa de estas características, y a partir de la constatación en la vista oral del día lunes, es cuando toman la decisión que ha sido a la desesperada. ¿De qué manera esto coloca el foco sobre la separación de poderes? ¿Esto es una decisión puramente técnica, jurídica, o se puede deducir algo de injerencia política? Mire, yo no tengo la constancia, pero a mí me huele que esto es un problema de falta de separación de poderes. Y voy a explicar muy claramente. El que vengan o no vengan entregados por parte de Bélgica 5 personas no es un problema mayor. La justicia todos los días tiene ese problema. En este caso parece que sí lo era, y se ha actuado de una forma precipitada, de una forma, si me permite el término, chapucera. Es decir, no se juega con la justicia de otros países. Lo que estaba en juego era la cooperación jurídica internacional y la credibilidad de España, que ha quedado por los suelos, porque Bélgica ha hecho un proceso complejo, completo y con las debidas garantías para que en el último momento le digan, mejor no decidas porque no me va a gustar tu resultado. He estado escuchando, esta mañana decían en Radio Nacional que este cambio de criterio de retirar la euroorden era un cambio con el que no contaba la defensa de Puigdemont. ¿Es así? ¿Os ha pillado por sorpresa esto? En absoluto. Es más, el día lunes tuvimos una reunión con los periodistas españoles acreditados en Bruselas y lo planteamos como una de las alternativas que a la desesperada iba a adoptar España. La diferencia entre nuestra línea de defensa y la actuación que está siguiendo España es que nosotros hemos previsto distintos escenarios y no hemos ido improvisando. Aquí no hay nada improvisado. Pero eso es falso, lo hemos dicho, lo hemos advertido. Esto podía pasar
porque no les interesaba el resultado del partido. Como no me interesa el resultado del partido, me llevo el balón. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Ahora en qué consiste la defensa? Bueno, nosotros seguiremos defendiendo en España como hemos estado defendiendo, y también en Bélgica, porque en algún momento me imagino que un juez del Supremo no va a dejar a 5 personas en su criterio prófugo de forma indefinida. Me imagino que va a tener que reiterar la euroorden en algún momento, porque lo que no sería comprensible en un Estado democrático y de derecho, que tiene un delito, que es el de omisión del deber de perseguir delitos, simplemente les deje vivir allí, porque no le interesa el debate jurídico que se planteó en Bélgica. ¿Alguno de ellos va a venir a España? Porque hoy vemos, por ejemplo, hay diferentes interpretaciones en el Confidencial.com. Hablan de órdago del juez. Puigdemont tendrá que decidir si se juega la cárcel por ser diputado. ¿Alguno de ellos tiene previsto venir a España? No. Pero es que además yo no veo el órdago. En realidad, el único órdago que hay es lo que se planteó en Bruselas y que le ha generado pánico. Pánico, ¿por qué? Porque dentro de la línea de defensa de una parte, y ese que se planteó y que tenía mucha solidez y que seguramente era por donde iba a resolver el tribunal, que era el levantamiento de la inmunidad y del fuero a estas personas para después perseguirles. Es decir, la aplicación del artículo 155, que es donde está la clave de todo este procedimiento. Le quiero preguntar, porque hay mucha especulación también sobre cuál fue la naturaleza de la decisión de Puigdemont de quedarse en Bélgica. Si uno escucha los medios de comunicación en Madrid, daría la impresión de que, de una manera cobarde, está huyendo de la justicia española y decide de forma unilateral, con algunos consejeros, parapetarse allí para esquivar la justicia española, pero consciente que otros compañeros suyos en este viaje hacia el proceso independentista sean encarcelados. Hay quien dice que no, que esto es una estrategia planificada e incluso discutida con el resto de los consellers. ¿Ante qué estamos? ¿Qué es exactamente? ¿En qué se basó la decisión de Puigdemont? A ver, yo lo he dicho varias veces, lo que pasa es que los voceros de la Villa y Corte muchas veces ni siquiera escuchan. Se nos hizo una consulta jurídica y nosotros planteamos desde nuestro despacho que la mejor alternativa era trasladarse a Bélgica y en Bélgica defender, y con una serie de argumentos que se están demostrando 100% no solo ciertos, sino eficaces. ¿Por qué? Porque los que se quedaron aquí van a terminar todos en la cárcel. Ese análisis se hace con anterioridad a la presentación de la querella por parte de Fiscalía, con anterioridad a la aceptación de la querella por parte del juez Lamela, y por lo tanto tiene todo el valor, y además está documentado. Sí, lo más triste de todo es que está documentado, pero no les interesa. A partir de ahora, ¿qué pasará? Porque da la impresión de que hay mucho énfasis de aquí a la convocatoria electoral, a la celebración de las elecciones, pero ¿y después de las elecciones? Bueno, yo en realidad, para mí como jurista, las elecciones no son más que una actividad paralela de mis defendidos. En realidad yo me centro básicamente en lo jurídico y creo que este es un procedimiento de largo recorrido en el cual tienen todavía que pasar muchas cosas y en algún momento se recuperará la sensatez, y cuando se recupere la sensatez seguramente será sobreseído y archivado. Sobreseído y archivado es en lo que confían desde la defensa. Sí, claro, es que aquí no se ha cometido ningún delito, ¿eh? O sea, lo que se describe en la querella no es más que un ejercicio voluntarista para criminalizar actos políticos. Y basta remitirse a la querella, que es lo que nosotros hemos explicado al juez belga, punto por punto de la querella. Todas son actividades parlamentarias. Y si se criminaliza el parlamentarismo, nos hemos cargado la democracia. Vamos a ver, que se declaren o no inconstitucionales determinadas normas no nos transforma en la aprobación de esas normas en actos criminales. Eso pasa todos los días. A todos los partidos políticos le han declarado alguna norma, alguna ley inconstitucional, y no hemos visto a ningún político en la cárcel por eso. Se habla de malversación, porque hay delitos como rebelión, sedición, que además vienen recogidos en nuestro Código Penal de una forma también, bueno, tiene que ver con la cultura política heredada española, con nuestro propio proceso con el País Vasco, la manera en la que se redactan esos artículos, etcétera, etcétera. Y ahí hay más dudas y los juristas no se ponen de acuerdo sobre la naturaleza de ese delito, pero el de malversación se coloca sobre la mesa como un delito más grave, la utilización de dinero con un fin, con un destino, con un objeto que no es para el que los ciudadanos para el que estaba comprometido para los ciudadanos. El delito de malversación, ¿en qué consiste la defensa? El delito de malversación queremos verlo.
para poder analizarlo, porque hasta el momento lo que sí tenemos es una resolución del juez Pablo Llaneras del día 9 de noviembre, donde acuerda no adoptar medidas cautelares patrimoniales porque nadie le ha acreditado que se haya movido un solo euro de dinero público. Es más, el propio auto del juez dice: aquí lo único que hay son las alegaciones del Ministerio Fiscal con respecto a esto, y por contra tengo toda la documentación que me aportan las defensas en cuanto a que no se ha hecho mal uso de ese dinero. Nosotros creemos que es muy fácil, mire, le pongo malversación y podríamos usar el término también corrupción. La juez Lamela, cuando reclama a los 5 consejeros a Bélgica, marca la casilla de la corrupción. Lo primero que dijo el fiscal belga en la primera comparecencia y también en la de este día lunes es: no existe un solo hecho incardinable en la figura de corrupción. ¿Por qué? Porque no lo hay. Pero hay que leer. El problema es que estamos comprando discursos en lugar de leer y analizar lo que realmente hay en la causa. Bueno, esto es lo que se refiere al caso que se está juzgando, y a esta última información sobre la retirada de la euroorden. Hay algunas claves muy interesantes en lo que estabas diciendo, Gonzalo, pero yo tenía mucho interés también en hablar hoy contigo, porque es el Día de la Constitución, es un día en el que se celebra este 39 aniversario de la Carta Magna. Y claro, aquí se colocan muchas cosas también sobre la mesa, y como te he oído pronunciarte además en algunos medios de comunicación sobre este asunto, ¿qué te parece la Constitución española? ¿Se cumple en este país? Bueno, yo creo que los primeros que se saltan la Constitución son los que se visten con la bandera de la Constitución todos los días. Es decir, se está tratando de interpretar los derechos fundamentales establecidos en un concreto capítulo de la Constitución a través del artículo 2 de la misma, que dice que el fundamento de la Constitución se asienta en la indisoluble unidad de la nación española. Eso no es una forma de interpretar, es una mera declaración de principio. Pero evidentemente la Constitución nunca ha sido tan manoseada como en los últimos años, y en mi opinión estamos ante una situación en la que evidentemente se está demostrando que ya no caben más parches, que lo que hay que ir es a un proceso constituyente o, en el peor de los casos, a un proceso de reforma profunda de la Constitución. ¿Qué le parece la reforma que pide el Partido Socialista, o el proceso que pide abrir el Partido Socialista? Bueno, yo he estado viendo algunas cosas, tienen bastantes temas que son muy confusos, pero yo creo que uno de los principales temas que hay que abordar ya es la estructura del Estado. Es decir, estamos planteándonos realmente, ¿creemos que cabemos todos en este marco constitucional y en esta distribución geográfica? Yo creo que eso es uno de los primeros puntos, pero también el que no se puedan secuestrar la Constitución como se está secuestrando en determinados ámbitos, ¿no? Y la aplicación del artículo 155, porque hemos visto el recurso de Podemos, dice no es tanto al artículo 155 como a la aplicación del mismo. ¿Qué le parece este recurso? Me lo he leído por lo siguiente, porque entre otras cosas, uno de los ejes fundamentales de nuestra línea de defensa en Bélgica ha sido y sigue siendo la ilegal e inconstitucional aplicación del artículo 155 por parte de los abanderados de la Constitución. El que un artículo esté en la Constitución no lo transforma, su aplicación y su utilización no la transforma inmediatamente en constitucional. De hecho, en este caso, sí inconstitucional. Y me remito a algo fundamental. En los debates constituyentes, antes de la aprobación de la Constitución, quedó absolutamente claro que no se podía intervenir una comunidad autónoma. Es más, el señor Frager Ibarne, entonces Alianza Popular, intentó que se incluyera la posibilidad de actuar en los términos en que lo ha hecho ahora el gobierno del señor Rajoy. Y fue rechazada esa propuesta. Hay que tener memoria, hay que saber leer y hay que ir a la biblioteca del Congreso antes de hablar. No estaba prevista una aplicación así, no solo no estaba prevista, sino que el legislador, el constituyente no lo quería, lo dejó claro que no lo quería. Y sin embargo, 40 años después se ha hecho una aplicación inconstitucional de un artículo que está en la Constitución. Pues Gonzalo Boye, le agradecemos muchísimo. Gonzalo Boye, que haya atendido esta llamada. Muy buenos días, mucha suerte. Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, pues os pedimos que nos ayudéis con este hashtag, con este debate. ¿Qué os parece? Almohadilla la cafetera, DIU de la Constitución. Almohadilla la cafetera, DIU de la Constitución. Porque mucha atención. ¿Hay alguna sugerencia? En el Día de la Constitución leamos artículos de los que no se cumplen. La audiencia de la cafetera es soberana. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Creo que el Día de la Constitución deberíais celebrarlo leyendo en voz alta exactamente esos artículos de esta tan laureada, adorada, etcétera, Constitución que no se cumplen ni tiene la más mínima intención de cumplir nuestro querido gobierno. Así que es una buena sugerencia. ¿Qué artículos de la Constitución no se cumplen? Ayudadnos con este hashtag, publicarlos y los vamos retuiteando. Almohadilla la cafetera, DIU de la Constitución. Almohadilla la cafetera, DIU de la Constitución. ¿Estás escuchando la cafetera? Si lo estás haciendo, no estás sola. Think about what I left behind. Pues ahora vamos a ir viendo esos artículos que no se cumplen de la Constitución en la medida que los vayáis tuiteando. Y mientras tanto, en la prensa impresa nos encontramos con los diferentes artículos que enfocan el proceso y también esta retirada de la euroorden. Dice, el separatismo mantiene el proceso sin un plan explícito, dice el periódico El País en su portada, también con una imagen en la que dice... Una imagen de portada, el expresidente georgiano que ha sido liberado, enfrentado al gobierno ucraniano, liberado ayer en Kiev tras bloquear sus partidarios el furgón en el que la policía lo llevaba detenido. La inverosímil liberación del expresidente georgiano en portada del periódico El País. Mientras tanto, el separatismo mantiene el proceso sin un plan explícito, habla el País de Cataluña. El juez del Supremo anula la orden europea de detención de Puigdemont para evitar que resulte beneficiado por las decisiones de la justicia belga. Y también el partido de Colau pierde vigor electoral, dice el periódico El País. Además, Trump desata la alarma por el traslado de la embajada a Jerusalén. Intensas gestiones para disuadir al presidente de que haga oficial la medida. También en el periódico El País, Día de la Constitución, otro proyecto en la recta final hacia sus 40 años. Nunca como ahora se ha sometido a la Constitución española a un cuestionamiento tan pronunciado, dice el periódico El País en su portada. Y hoy un artículo interesante, Portugal como modelo de buena diplomacia. Frente a los fracasos de España, el país vecino encadena éxitos internacionales. Dice Javier Martín desde Lisboa. La semana que viene estará la cafetera en Lisboa. Nos vamos allí de la mano de la Fundación Saramago, con Pilar del Río. Vamos a estar 3 días en Lisboa, asistiendo a algunos de los actos que tiene programada la Fundación. Van a debatir sobre los nuevos retos del periodismo, pero también vamos a hablar, nos decía Pilar, entrar en contacto con algunos políticos portugueses y gente que está diseñando este cambio, este nuevo paradigma. Sabéis que está siendo puesto de ejemplo Portugal como el país que frente a las políticas de austeridad está desarrollando una auténtica política económica con mejorando los salarios mínimos, mejorando algunas partidas sociales muy importantes gracias a un acuerdo entre los partidos de izquierdas que permiten a los socialistas gobernar ahora mismo en Portugal. Bueno, pues como queremos saber qué es lo que está pasando, porque aquí hay muy poca información sobre esto, nos vamos a ir para allá la próxima semana, la cafetera desde Lisboa, desde Portugal. Tenemos muchísimo interés, además María Puntos lleva mucho tiempo insistiendo con este asunto. Lo siento por Emilio, con Emilio Silva, que también decía, hay que poner la mirada en Portugal. Pues te has quedado sin ir, Emilio. No has querido venirte con nosotros, pues te has quedado sin ir. Pero estás invitado a traernos churros. Pero si nos traes churros y mañana termo que es el día de café. Noam Chomsky, pero mañana no es fiesta, ¿no? No. Bueno, es puente. A lo mejor tienes puente, Emilio. Claro, pero también puede ser mañana hay programa, mañana hay que Emilio, como mucha gente, se haya ido de puente. Entonces, sí, a lo mejor ni siquiera está aquí. Pero, bueno, él sabe que está invitado todos los días que quiera a esta casa. No pongas voz de dulce cuando hablas de Emilio y voz áspera, ¿sabes? Cuando hablas del hashtag del programa. Hombre, porque me estás comparando Diu con Emilio.
Además es que con su ritintín que caracteriza a María.es, que como sabéis hizo un curso de supervivencia, aprendió a asesinar seres humanos con cucharillas de plástico, en fin. Y a boicotear hashtags también. Y entonces con el ritintín ha dicho, ¿ves cómo era un mal hashtag? Almohadilla la cafetera DIU de la Constitución no es trending topic en este momento. A lo mejor es trending topic, pero ha entrado tan fuerte que se ha cuál es mi teoría? Mary. No, mi teoría es que el trending topic está yendo muy lento, porque de hecho hoy a las 8 de la mañana que Madrid estaba, no había nadie por la calle, no, tú dices, pues yo creo que en Twitter tampoco, porque seguía habiendo hashtags de la noche anterior. Y bueno, yo creo que la cosa va lenta, pero despertaros ya porque ya es hora, ya son las 9:20 de la mañana. Artículo 14 nos dice Reme, los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Es un artículo que se está cumpliendo, que se lo digan a la infanta. Dice, artículo 128, dice, no se cumple porque lo ha redactado Maduro similar, dice Falditox, pero envíanos el artículo también, Falditox, con el hashtag almohadilla la cafetera DIU de la Constitución. Dice, no se cumple el título séptimo a partir del artículo 128. También Raúl Soriano dice, artículo 9.2, corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo o los grupos que se integran sean reales y efectivas, para remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. ¿Qué otros artículos no se cumplen? Almohadilla, la cafetera, DIU de la Constitución. Almohadilla, la cafetera, DIU de la Constitución. ¿Estás escuchando la cafetera? Si lo estás haciendo, eres la Resistencia, no estás sola. Just need to be on my own. Y mientras tanto, en la portada del periódico ABC, el PDeCAT da por amortizado al huido Puigdemont. Su partido apuesta ya por la reconstrucción sin él, tras anular el Supremo la euroorden, que le obliga a decidir entre el retiro en Bélgica o la cárcel en España. No, la euroorden, pues ya escuchábamos al abogado Gonzalo Boye, que nos decía que lo más probable es que se vuelva a dictar una euroorden más tarde o más temprano, aunque confían en que el juicio finalmente termine siendo anulado. Bueno, el periódico El Mundo, el Supremo, atrapa a Puigdemont y lo hace rehén de su propio juego. El juez Llarena retira la euroorden para evitar que la justicia belga limite los delitos por los que pueda ser encausado. Me quiero imaginar, de verdad, vuelvo a insistir, ¿qué interpretación habrían dado los medios de comunicación en el caso de que semejante chapuza, es decir, que por la redacción de esa euroorden, que ha tenido que ser retirada, que por la redacción el caso haya estado a punto de venirse abajo entero? Me quiero imaginar qué hubiera ocurrido de esto en tiempos de Zapatero o en tiempos de Felipe González. Imaginaos una euroorden contra, pues no sé, cualquiera perseguido por corrupción y que hubieran tenido que retirar la euroorden porque la redacción implicaba que podía venirse que podía venirse el juicio abajo. Por las diferencias entre las legislaciones de ser extraditado existía el riesgo de que no pudiera ser juzgado por rebelión, dice el periódico El Mundo. El expresidente descarta regresar a España, donde sería arrestado porque la orden de detención sigue vigente. Claro, resulta que es que el que redactó la euroorden no sabía esto. Se ha dado cuenta después. Porque en nuestro gran juego de habilidades se lanza una euroorden para que tenga repercusión en todos los medios de comunicación, pero cuando alguien se pone a leerla se da cuenta de que es que a lo mejor, ajustándose al derecho internacional, pues a lo mejor tiene alguna incongruencia en la que permitiría apoyar la defensa. Bueno, mientras tanto, en La Razón, la mayoría rechaza dar un estatus diferente a Cataluña, dice el periódico La Razón, que además, dice May, reitera a Rajoy su negativa al Catalexit. El presidente se reunió ayer con la primera ministra británica en Downing Street. Dice también el periódico La Razón, el Supremo retira la euroorden a Puigdemont para juzgarle por rebelión. Quiere impedir que en Bélgica limite los delitos, como si Bélgica limitase los delitos. A lo mejor es que los delitos no son de aplicación así desde una perspectiva europeísta, de derecho internacional. El delito de rebelión, además una rebelión como esta, cogida por los pelos, que hay rebelión como tal, se ha producido un levantamiento violento contra el orden establecido para subvertir el orden constitucional. Es una interpretación un poco cogida por los pelos, más allá de que le pueda parecer bien o mal a la gente lo que ha ocurrido. Pero la Constitución debe fijar los principios de la financiación, dice Francesc Carreras, también en el periódico La Razón. Bueno, esto es lo que se refiere a los
a los periódicos impresos. Y mientras tanto, mira, siguen llegando artículos de la Constitución. Artículos que no se cumplen. El 43. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. De las privatizaciones no pone nada en la Constitución. Dice Enfermero Salesa en el artículo 43. Por cierto, Enfermero Salesa, lo mismo me voy a Nochevieja a Castellote. Estoy pensando... Me parece que vas a estar por allí. Hablando de todo un poco. Perdón, es verdad, lo dejo para el final del programa. Está bien, María, punto, es la voz de la conciencia cafetera. No, está bien, además tienes mucha razón. Cuando tienes razón, tienes razón. Estoy siendo... Diura. Está siendo Diura. Diura. Diura, aunque, claro, con Diu se podía hacer muchos diurético. La Constitución diurética, pero claro... Feliz Diu. Feliz Diu. Así que, bueno, es el hashtag de la cafetera Almohadilla. Diunionistas. Diunionistas. Bueno, también es que hay varios hashtags. Mira, hay un hashtag con Constitución, otro con Constitución Española y otro con Día de la Constitución. Igual es que nos hemos arriesgado un poco utilizando la palabra. No quiero ser yo, en fin. Bueno, mientras tanto la campaña electoral sigue en marcha. Ayer escuchamos a IZ en una de estas frases que pueden ser icónicas en IZ. Así como yo veo candidatos que parecen aquejados de un ardor de estómago permanente, yo lo que quiero es ser presidente. Yo quiero ganar estas elecciones. Quiero sacar a Cataluña del agujero. Sí, sí. Sí, decía IZ. Bueno, y ayer hubo diferentes actos de homenaje, de recuerdo a Manuel Marín, fallecido, ya sabéis. Escuchábamos al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero recordando a Manuel Marín, un profundo europeísta, decía. A Manolo Marín como un hombre que fue un gran servidor público, íntegro, honesto, entregado a las causas en las que creía con convicción, con firmeza. Y sin duda yo destacaría su papel de profundo europeísta y español entero, un español entero, español de la generación de la democracia, que presidió con autoridad el Congreso de los Diputados y del que guardo un recuerdo emotivo. Creo que es muy conveniente que reconozcamos las trayectorias de muchas de las personalidades políticas que han hecho una buena y digna tarea. Una buena y digna tarea, decía Zapatero, y cuando ha dicho un español entero, María.es ha puesto una cara así como de un español entero. ¿Se puede ser español, medio español? No lo sé, Español es entero, que sí. ya tengo dudas con el término patria, con el término español. Es que yo no me siento nada de eso, pero a lo mejor también soy yo. No sé, yo me siento parte de mi entorno, parte de mis amigas, de mis amigos. Bueno, uno se siente más español cuando sale, o más de su región, porque hay gente que dice, no, yo me siento más catalán cuando salgo de España. Pero es verdad que cuando estás viviendo en el extranjero, lo percibes, lo vives de otra manera. A lo sí, mejor pero al final también hace es tu entorno, esto, ¿no? Sí que es verdad que pueden influir las costumbres, tradiciones, o bueno, pues algo más referido al país, ¿no? A España. Pero al final también lo que se echa de menos es el entorno, es salir con tus amigos, no sé. Pero bueno, lo de entero me ha sorprendido. Yo creo que también, no sé, a lo mejor tampoco quería decir entero, ¿no? Porque queda un poco... Claro, es que muchas veces también... Esto en la radio pasa muchas veces. Claro, es que muchas veces se le exige a la gente que se encuentra pues eso, hablando públicamente, una precisión, una corrección brutal en sus formas de expresión, ¿no? Y en los giros que utiliza, pero hay muchas veces que pues probablemente Zapatero tenía pensado dos ideas básicas sobre Manuel Marín, pues ha sido un convencido constitucionalista, un convencido defensor de la independencia parlamentaria, porque es verdad que él fue muy exigente también contra su propio grupo, contra el Partido Socialista en los órdenes parlamentarios, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor no tenía pensado exactamente la fórmula en la que iba a utilizar, y cuando dijo lo de un español entero, porque podría haber dicho un medio español o un cuarto de español, un cuarto de kilo y medio de español. No habría sonado muy bien. Deme un español entero
cortado a mitad, ¿no? A mitad. Pero esto nos pasa mucho cuando se habla en público, pasa un montón. Y aquí en el programa, bueno, si nos pusiéramos a analizar... Sobre todo a las 8 de la mañana, ¿no? Porque tienes la cabeza tostada y además, y luego ya te empiezas a reaccionar cuando termina el programa y dices, ostras, podría haber dicho esto lo podría haber dicho de otra manera. Y puedes tener una idea más o menos general de cómo quieres enfocar un asunto, pero a lo mejor no tienes desarrollado exactamente el discurso con las palabras con las que los tienes que... Esto, bueno, pasa muchísimo. A nosotros nos pasa muchísimo, por lo menos. Pero el caso es que ayer esto de español entero tenía su retranquilla. Bueno, esto es lo que se refiere a la agenda setting. Mientras seguimos hablando, luego ya si acaso hablamos de lo de Castellote en fin de año, en Nochevieja. Y todas Yo estaré en cosas Valderrobres. ¿Vas a estar en Valderrobres? Sí. Pero Valderrobres está lejos de Castellote, ¿eh? Debe sí, estar yo creo como que... hora y media o una cosa así, ¿no? Sí, lo estuve mirando una vez y está bastante lejillos. No, o sea, pero bueno, oye, que si os animáis... Vamos, ahí estaremos. Sí, como que Valderrobres además baja mucha gente a Nochevieja. Claro, a las 3 de la mañana podemos seguir de fiesta, enfermeros, claro. Alesa y yo, cogemos el coche y tiramos para Oye, mira, tienes fiesta hasta las 8 o las 9 de la mañana, si quieres. Y luego te vas a la pastelería y te compras un bollo, te tomas un café y ya te vas a dormir a la cama. O sea, que para hablar a las de 9 de la Castellote mañana no era el momento, pero para hablar de Valderrobres sí. Siempre. Siempre es el momento. Ya he captado la esencia del matiz. Así vamos viviendo, amigos. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres La Resistencia. Si no estás sola, te acompaña María.es. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única... Bueno, a esta hora despedimos a las emisoras que se conectan, a las emisoras FM que se conectan al programa, sabéis, de 8:30 a 9:30. Y continuamos todavía aquí un poquito más en Internet, en La Resistencia. Conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Buenos días, Resistencia. Aquí una bot rusa arremetiendo tweets desde Malawi. Bueno, solo mandaros un abrazo y que tengáis un día estupendo y que sois todos maravillosos. Gracias por acompañarme, no estoy sola. Mamen, que se encuentra ahí en Malawi. Hay gente que se va a celebrar las vacaciones, a descansar, y Mamen Páez siempre dedica las vacaciones a ayudar a los demás. Y con estos viajes a África nos gusta siempre, verla siempre nos sirve de ejemplo también. Mamen Páez, que se encuentra en Malawi. Bueno, están llegando muchos mensajes también, ¿Qué? Artículos. Pero esto es sobre Noam Chomsky. Mañana es el día de Noam Chomsky. El propósito de los medios masivos no es tanto informar y reportar lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo dominante. Noam Chomsky. Porque os hemos pedido que para mañana enviéis frases pronunciadas por Noam Chomsky. Enviéis esos audios al teléfono, al WhatsApp del programa 627-002-002, 627-002-002. Y también que ya os he visto bien emocionados con Chomsky, pero también necesitamos audios sobre la valoración de la película. Es verdad, habéis votado del Club de los Poetas Muertos. Claro. De O Capitán, mi capitán. Por votación popular, O Capitán, mi capitán, habéis elegido la película para el Club de los Poetas Muertos y no habéis enviado todavía audios sobre vuestras valoraciones, porque yo creo que la gente ha votado dando por hecho que como ya la ha visto, pero claro, el ejercicio del Videoforum consiste es que en yo creo que la comentar gente está de película. puente. Entonces,
Pero tenéis más tiempo. Los Podéis españoles están podéis muy enviarnos contentos, los españoles una valoración desde la montaña nevada, dando un paseo, desde cualquier sitio del mundo. Si solamente necesitamos menos de un minuto. Así que enviarlo al 627-002-002. Artículo 3.3, dice Falditox, de la Constitución. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. Artículo 3.3 de la Constitución española, y lo envía este artículo con almohadilla la cafetera, DIU de la Constitución. Almohadilla la cafetera, DIU de la Constitución. Eso digo yo, a ver si enviáis más artículos. Bueno, pues esta es la sintonía con la que distinguimos la agenda de la cafetera, la agenda paralela, esa agenda que configuráis vosotros enviando noticias que queréis que destaquemos aquí, más allá de las que publican los grandes medios de comunicación. Por eso hay dos agendas, la agenda setting y la agenda de la cafetera. María. Empezamos, de hecho, con un tuit de Flavia, y es que decía: hoy en Atenas hay mucho frío para los 600 refugiados que hoy harán cola a las puertas del Victoria esperando su plato de comida. Madres, niños, jóvenes solos que duermen en la calle y sufren el invierno de la indiferencia. Como sabéis, Flavia es oyente de este programa, nos envía además cada día una pequeña crónica a través de Twitter o del WhatsApp del programa, y ella está en ese centro en Atenas para ayudar a estos refugiados pues que tienen que sufrir, como dice ella, el invierno de la indiferencia. Y sobre esto mismo nos hemos ido a una información de Euronews. Dice: los alcaldes del Egeo dicen basta ya. Los alcaldes de 3 islas griegas del Egeo protagonizaron el martes una protesta en Atenas por la masificación de los centros de acogida de refugiados. Ante el Ministerio de Inmigración denunciaron una situación que describen de insostenible, arropados por decenas de vecinos. Por ejemplo, en Lesbos los centros para recibir a los refugiados están desbordados. Dicen desde Euronews, con capacidad para 4.000 personas, albergan a más de 8.000. Y, de hecho, los alcaldes denunciaron que tanto el gobierno griego como la Unión Europea han dado la espalda a la tragedia de miles de personas y convertido sus islas en almacenes de almas. Así que siguen con esas protestas en busca de una solución. Pero también, hablando sobre la Unión Europea, nos tenemos que ir a una lista negra que han creado de 17 paraísos fiscales. Panamá, Túnez, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos o Mongolia están, entre otras jurisdicciones, en la lista de los países en los que Bruselas propondrá restringir los fondos europeos. Además, los ministros han acordado una lista gris de 47 países como Andorra y otros países como Turquía, Hong Kong, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Vietnam, Jamaica o Armenia. Y el compromiso adoptado por los socios comunitarios incluye la posibilidad de imponer sanciones a las jurisdicciones de esta lista negra, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Pero como algunos de vosotros nos lo habéis pedido y hemos ido a la última hora, nos hemos ido hasta el tema de Honduras, explicado por la BBC, que dice: el presidente de Honduras, esta es una información de hace aproximadamente 3-4 horas, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acepta el recuento total de votos exigido por la oposición para solucionar la polémica por la demora en los resultados electorales. Dicen desde este medio que la última palabra la tiene ahora el Tribunal Superior Electoral de Honduras. 9 días después de la celebración de las elecciones presidenciales, este país continúa sin conocer quién lo gobernará por los próximos 4 años y la crisis política se manifiesta en las calles. Pero este martes, dice, los principales candidatos finalmente sí se pusieron de acuerdo en un punto, y es el controvertido recuento de votos. Salvador Nasralla, candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, reclamó que se realice un nuevo conteo total de las boletas emitidas en las elecciones del pasado 26 de noviembre de este mismo año. De lo contrario, exigía celebrar una segunda vuelta entre él y su rival, el presidente Juan Orlando Hernández. Pero además nos hemos ido a varias informaciones que explican que esta crisis política en el país se acentúa después de que un grupo de agentes se negara a contrarrestar las protestas tras las elecciones presidenciales. Una crisis política que decían desde elpaís.com que se ha acentuado después de unas concurridas elecciones presidenciales. Y como decimos, cientos de policías se rebelaron este martes y se negaron a aplicar el toque de queda. Los agentes, muchos de ellos parte de la unidad antidisturbios conocida como los Cobras, salieron a las calles de la capital Tegucigalpa la noche de lunes para mostrar su rechazo a esta orden, y muchos civiles lo recibieron con aplausos. Pero también tenemos que irnos hasta Yemen, porque hay también una última hora desde parte de Europa Press que dice que la coalición saudí ha intensificado los bombardeos contra los hutis
en Yemen tras la muerte de Saleh. La coalición militar que lidera Arabia Saudí ha intensificado a primera hora de este miércoles los bombardeos en Yemen contra posiciones de los hutis que han afianzado su control de Sanaa, que es la capital, tras asesinar el lunes al expresidente Saleh después de que éste rompiera su alianza. Además, los aviones de la coalición han llevado a cabo decenas de bombardeos, según han informado ambos bandos, atacando posiciones, como decimos, de los hutis, tanto dentro de la capital de Sanaa como en otras provincias del norte del país. Además, la cadena de televisión Al Masira ha informado de que la coalición ha bombardeado la residencia de este presidente, de Saleh, y otras viviendas de miembros de su familia. Residentes han confirmado a Reuters que se han escuchado fuertes explosiones en el centro de esta capital, de Sanaa. Y como recordamos siempre, la guerra en Yemen, donde los archienemigos Arabia Saudí e Irán apoyan a bandos enfrentados, han dejado ya más de 10.000 muertos y más de 2 millones de desplazados. También el país atraviesa, como hemos dicho muchas veces en esta agenda, una grave epidemia de cólera con casi 1 millón de casos y se encuentra al borde de la hambruna. Y terminamos con el último tuit de Elena Maleno, que fue a las 14:49 del 5 de diciembre, que dice que el juez aplaza mi declaración al 27 de diciembre. Tiempo para preparar la defensa de las acusaciones e interiorizar la inmensa ola de solidaridad que me llega de todas vosotras. Seguimos. Esto es La Cafetera. Hay correo, ha llegado correo al buzón de correos y además han llegado también naranjas. Naranjas y... naranjas y kakis. Están buenísimos los kakis, me encantan. ¿Te gustan los kakis? Sí. Bueno, pues ahora vamos a hablar de eso. María nos va a hablar de Valderrobles. Tenemos las naranjas, también hay alguna postal y queremos dar cuenta y agradecer a los numerosos oyentes tan majos, siempre tan cariñosos que nos envían estas cosas. Y bueno, seguimos aquí en La Cafetera. Before I drift away, speak to my heart, reminding me. ¿Te estás riendo? No, porque me hace gracia, porque dice José el que la dice, se nos amontonan los deberes cafeteros, María. Y le dice Pablo Lacor, dice, yo repito fijo, me va a suspender María y lo sé, pero es que mira dónde estoy esta semana. Y envía la foto de un paisaje alucinante con una montaña verde. ¿Dónde es Perú? Parece Perú, Parece Perú, pero no lo sé, puede ser perfectamente España también, ¿eh? Sí, bueno, hay algún sitio, he visto ahora unas fotos en Tenerife, hay algunos sitios absolutamente increíbles, la verdad, por nuestro país, absolutamente maravillosos. Quizás desconocemos tanto de lo que... Bueno, Valderrobles. Valderrobles no es de la Juro comarca... que no me pagan, Juro que no me pagan. Estás buscando que te hagan embajadora de la comarca... ¿Qué comarca es? La comarca del Matarraña. Matarraña. Uh-huh. Matarraña, que le llaman la Toscana española. La Toscana española, sí, aunque... Porque lo es. Es verdad que es una zona preciosa. Yo estoy... Calaceite, ¿es Calaceite? Sí, Calaceite. Calaceite, yo estoy en Calaceite, que hay unas rutas a través de unos cañones de agua, unos sitios maravillosos, con una naturaleza espectacular. El primer tramo además está muy organizado, muy para caminar, con puentecitos de madera, muy bien, pero a partir del primer tramo ya te metes y si quieres continuar puedes seguir río arriba con el agua hasta las rodillas. Unos sitios absolutamente espectaculares, la ruta del agua de Calaceite. La verdad es que sí, que tenéis una comarca bien bonita, bien bonita, sí. No quiero yo poner en comparación la comarca del Maestrazgo porque nosotros somos también... Es una vida más dura. Vosotros tenéis la belleza de las flores y de las cosas. Nosotros somos gente... sois... ¿cómo se dice? ¿Cómo se decía? Los sitios de Juego de Tronos. Bueno, sí, somos el Invernalia. Vosotros sois Invernalia y yo soy como los Lannister, ¿no? Vivo ahí con buen tiempo. Los Lannister son un poco raros, ¿eh? Bueno, Cuidado. pero siempre cumplimos nuestras promesas. Cumplís vuestras promesas, pero os apareáis entre hermanos. También cortamos cabezas. Pero se aparean entre hermanos, o sea, yo no digo nada. Cortamos cabezas. Tú sabrás qué personajes eliges. Pero vamos, es verdad que es muy bonito, para los oyentes cafeteros que estéis pensando en hacer alguna escapada. Sobre todo ¿Sabes que me encontré con puente. 2 oyentes en el pantano de Castelló? Yo iba con mi madre, con el perro. La verdad es que la imagen que dábamos era calamitosa. Porque, pues porque abrí la puerta del coche, me bajo a ver si hay agua y entonces me bajo así, entre medio en pijama, sí, conduzco así. Medio en pijama, medio en pantalón corto, bañador de este cutre ya rañido, porque roído, porque estaba en la canoa.
Y entonces en la canoa pues no voy muy digno. Y entonces había echado la canoa arriba, me había empapado entero de barro y de tal. Bueno, y abajo ya había 2 oyentes y me miran, pero si tú eres de la cafetera. Y eran 2 personas que estaban allí dando un paseo por el pantano de Castellote y nos encontramos. Y la verdad es que fue muy divertido, fue muy, muy entrañable. Nos hicimos unas fotos así muy... Pues enfermero Salesa, yo pienso que voy a estar en Nochevieja por ahí, porque no sé qué hacer en Nochevieja. Mira, ahí Ferre me dice, tenemos que recopilar lugares con encanto cafetero. Oye, pues mira, nos hacemos nuestra guía de viajes. Oye, apunta para la nueva página web. Oye, habrá que hacer... Visteis la pizarra a través de una foto, pero es que hay muchas más cosas, o sea, porque cada día se nos ocurren nuevas ideas. Tenemos varias pizarras. Sí, entonces es como un poco loco. Y también loco. Muchos post-it. María cuelga post-it por todas partes. Sí, estamos un poco rodeados por post-its, pero... Apunta, Día de viajes. recomendaciones culturales de la cafetera, porque también hay algunos oyentes de la cafetera que tienen casas rurales, que podríamos hacer una recomendación de los oyentes de la cafetera, recomiendan sus cosas. ¿Recomiendan cosas? Pues, oye, yo tengo una casita rural, que eso pasa también, y... no tenéis por qué hacer ni descuentos ni nada parecido, simplemente con saber que hay... Vamos a hacer la ruta de la cafetera. La ruta de la cafetera. Pues había varios. En Galicia había una, ¿no? Que nos invitaron también en los días del incendio, nos dijeron que fuésemos por allí a la casita, y hay otros. Bueno, y el caso es que nos escribe, hoy es día de correo, y Pepa Ocheda, tan maja, tan cariñosa, de pronto me llega un aviso al teléfono, porque Correos te avisa cuando hay una carta certificada, y me llega un pip, 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 me dice que tiene un paquete grande, de gran volumen, y entonces llamó a la oficina, Castellote Bar de Robles, 1.18 horas. Mi padre, a tu padre, que está escuchando el programa, dice Castellote Valderrobles es 1 hora y 18 horas, o sea, 1 hora y 18 minutos. Bueno, está más bien. Menos, está Mira, bien. Si te animas a las 12 de la noche, llegas a la 1 y 20, súper bien. Para ir de fiesta por Bar de Robles. Bueno, oye, lo apunto en Hombre, también puedo bajar yo, pero... No, ¿sabes qué? Yo gente. estuve un año en Castellote, en Nochevieja, una Nochevieja como esta. Además, yo entonces salía con una chica, entonces rompimos, tenía unas navidades así un poco tristes y desastrosas, y entonces me planté en Castellote a pasar la Nochevieja con amigos y con familia y tal. Y fue precioso, porque lo recuerdo, fuimos a... Las campanadas se celebran en la plaza de arriba, en una placita muy pequeñita, delante del campanario de la iglesia, y entonces sale casi todo el pueblo allí con uvas, con tal, y se juntan en la placita, pero familias, con críos, una cosa bastante desalojada, o sea, poquita gente, hace bastante frío, y oye, pues fue muy, pero que muy entrañable. Por eso estoy pensando en repetir, porque me parece que es muy bonito, pero lo que no me veo saliendo de marcha después para... Bueno, ya veremos a ver de qué rollo que sí, lleva hombre, Fer, pero... También podríamos hacer una gran quedada cafetera en Castellote. No, en Valderrobles. Ostras, sería un planazo total. ¿Cómo que en Valderrobles? No, si ahora en mitad de cafetera lo sometemos a votación popular también, como el Club de los Poetas Muertos. Sí, ya, sí. Y nos quedamos... Venga, prepara una encuesta. No me niego, paso total. Bueno, que te he interrumpido. Sí, que estaba hablando de Pepa, le estaba dando las gracias a Pepa. Dice, tengo 58 años, vivo en un pueblo muy pequeño de Valencia. Hace más de un año, buscando una emisora de radio diferente a la que conocía, encontré la cafetera, y hacía poco tiempo que mi hija ya no vivía conmigo, que mis padres se habían fallecido después de cuidarlos varios años, así que, dice, escuchar decir esto de la resistencia, eres la resistencia y no estás sola, me cautivó, dice en esta carta que nos envía Pepa, junto a la caja de naranjas, porque llegó el SMS, me voy a Correos, me fui con un carrito, y entonces allí, en efecto, había un paquete muy voluminoso, que era una caja de naranjas, de las que cuida y recoge Pepa. Y entonces dice, bueno, además de una serie de elogios muy, muy, muy cariñosos que te agradezco, dice, del programa me gustan mucho los temas que tratáis, cómo los tratáis, la diferenciación entre la agenda setting y la agenda cafetera, la interacción con los oyentes, dice, las personas que intervienen, dice, la calidez que transmite María. Bien, dice, tal y como os he dicho al principio, vivo en un pueblo muy pequeño de Valencia, en la comarca de la Ribera del Xúquer, que es una zona con una importante actividad agraria, y dice, yo misma soy ingeniera técnica agrícola, pero por motivos de salud hace años que no ejerzo profesionalmente, aunque me encargo de llevar pues algunas tierras de cultivo de caquis y naranjas que fueron de mis padres, y por eso nos ha enviado un buen número de caquis. Ya María Punto se ha llevado 2 bolsas y bueno, le ha dado buena cuenta. Yo las he repartido entre la familia, amigos. Yo es que pero también me he quedado varios o sea, me he quedado yo bastantes porque pero me los gusta que te has quedado, mucho. ¿tú los has cepillado ya?
Bueno, y me queda 1 o 2. Pero llévate más, pero si hay media caja entera. Si yo Ya, yo pero he también tomado había uno, yo pensado no tomo. que los podíamos, porque así es sano, entonces los comemos después del programa y entonces así nos llenamos y no comemos guarrerías. Pues Pepa Ocheda, acabas de alimentar sanamente la vida de la cafetera. Lo que pasa es que los kakis tienen bastantes calorías, ¿eh? Claro, lo estoy hablando el otro día con mi hermana y me ha dicho que, de hecho, allí en Reino Unido también, pues, que se han puesto muy de moda el kaki, así. Además, creo que hay como varios tipos, ¿no? Y uno de ellos es pues, los kakis que son menos maduros, pero que son muy dulces también, que son este caso. Y entonces me decía que había leído que los kakis tienen el doble de calorías que una manzana. Pero vamos... Pero que una manzana debe que ser una muy manzana poquito debe también, ser, vamos... No lo sé. Pero bueno, el caso es que damos cuenta del recibo. Bueno, tú llévate todos los kakis que quieras, Mary. Y te lo llevas a tu apartamento y te puedes hinchar a kakis. Voy a ser el Papá Noel de los kakis. Total. Y luego las naranjas, que ayer hicimos un zumo en la cafetera. Mira, dice Repovestar, los kakis atascan. ¿Los kakis atascan? No sé. Ah, o sea, que tienen un efecto sobre el tracto digestivo. Es esto. No, pero dice Villasu, dice, si comes mucha cantidad, kakis también. No sé si son diuréticos o no. Diuréticos o, bueno, lo que sean, nos va a parecer bien. Está muy bien. Echo de menos a Espeonza, dice, bueno, hay que coger la bici y dar un paseíto también. Es fruta, no importan las calorías, dice Marta Cruz, esto también es verdad. Mira, yo no digo hay que comer nada, con salud. Pero hay mucha gente que dice que conoce Valderrobres, pero no Castellote. Pues hay que venir a Castellote. Y que Valderrobres se dice entonces... Bresnobles. No son robles, son robres. Pues escríbelo en la pizarra, porque yo cada vez que lo tengo que pronunciar me lío. No son robles, son robres. Valderrobres. Pero, y entonces, a ver, yo no me hecho, quiero meter con los... no es porque Valderrobles. he visto algunas fotos muy bonitas y desde luego estando tu padre escuchando el programa jamás me atrevería yo a hacer ningún comentario. Bueno, mi padre es el que es de Salamanca, mi madre es la que es de Valderrobres. Bueno, mucha más razón con el respeto que le tengo yo a tu madre. Pero dicho lo cual, no me atrevería yo a poner cuestiones sobre el nombre. Ahora, dime, explícame, por favor, si no es mucha molestia, por qué alguien bautiza un pueblo no como un roble, sino como un robre. ¿Qué es exactamente un robre? A lo mejor es que es otro objeto. Bueno, se llama así, no sé. De hecho, en los carteles cuando vas llegando al pueblo, pues hay cierta discusión, ¿no? Porque claro, si lo traduces al catalán, se puede traducir como Vall de Roures, pero claro, no es robles. ¿Estáis ahí colindando? Entonces, ¿Estáis ahí en la franja? Claro, estamos en la o sea, franja. ¿que sois catalanes o aragoneses? Bueno, no plantees esto en mi pueblo porque son aragoneses. Son aragoneses, sí. Sí, sí. O sea, eso está, vamos... En mi pueblo, por una broma de estas, vas al pilón. Voy al mío. Bueno. Mira, Daniel Bellido nos saca de dudas. Los kakis te vas por la pata abajo si comes mucho. Esto es lo que se llama te da corre-corre, que es corre-corre al baño. O sea, cuando comes algo y dices, esto me ha dado corre-corre. Pues eso. Me dice mi madre, es que los tengo escuchando en la cafetera porque como ya es fiesta, y me dice, creo que Fernando está hablando de Beceite, del parrisal. Eso, he dicho calaceite, es verdad, es Beceite, es Beceite, tienes toda la razón, que efectivamente. Es súper bonito, porque de hecho tiene piscinas naturales, están frías, o sea, aunque vayas en verano, el agua está fría, pero es precioso porque te estás bañando entre montañas. Es alucinante. Sí, es uno de los sitios más bonitos que yo he conocido, pero de todo el país, uno de los sitios más impresionantes. Y recuerdo aquel paseo, además, y lo tengo con todos mis primos allí río arriba. Qué cosa más bonita, con algunas caídas del agua, pequeñas cascaditas. Bueno, es un sitio absolutamente maravilloso. Es verdad, Beceite, había dicho yo Calaceite, que también es otra localidad por allí, por la zona, pero no sé si será de la comarca del Maestrazgo. Bueno. Oye, pues aquí hay muchos oyentes que conocen Aragón, hablando de Alcañiz. Alcañiz, muy bien, Alcañiz, sí. Allí donde se celebra el rally de Alcañiz, por las calles de la ciudad. Es una cosa bastante espectacular. Vas por ahí por las calles y van los coches Aragón, ahí. Los aragoneses hacen cosas. Aragón existe, los aragoneses hacen cosas. ¿Sabes que U2, no sé si era Bono, hay una casa rural que está relativamente cerca de Castellote también por esa zona, que es una casa rural totalmente desconocida, es de altísimo lujo y está escondida en medio de la sierra, y entonces han ido personas de la talla de Bono, el de U2, o por lo menos eso se dice por la región, pero tengo que verlo. Otras personalidades sé que sí que han ido seguro, y hay muchas casas rurales que se están poniendo de moda. Pero bueno, que tampoco es cuestión de hacer patria sobre Maestrazgo o sobre Valderrobres y eso, pero que bueno, que son sitios bonitos para conocer. Hay un montón de sitios. Oye, cada vez que nos hemos desplazado a Galicia o a Cataluña, o ahora que vamos a Lisboa, también Tenerife, que nos escucha mucha gente desde Tenerife, o
también son sitios muy, 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 francamente, muy bonitos. Sí, España tiene sitios maravillosos. Salamanca, Ávila. Es alucinante porque luego piensas, vivimos en el mismo país, pero muchas veces no visitas algunos sitios y dentro de que somos el mismo país y demás, pero hay muchas culturas diferentes, tradiciones distintas que son preciosas a la vez, y luego también los paisajes, ¿no? Cómo cambia el paisaje de España, de Galicia a Almería, ¿no? Es alucinante. Ah, mira, es verdad, Marcados nos envía, dice, para vuestra información, la serranía celtibérica, dice, es la Laponia del sur de Europa. Pues es verdad, en el maestrazgo hubo ahí... Había quien lo bautizaba así como la Laponia del sur, ¿no? Pero a mí me gusta mucho también lo de el Invernalia. Esto me hace cierta Invernalia. Tenemos unos castillos ahí. En Castellote hay un castillo que es un castellote. Un castellote. Un castellote. En Valderrobres también hay castillo. A lo bestia. En Valderrobres hay de todo. Todo lo que hay en Castellote lo hay en Valderrobres, pero más bonito con más flores. ¿Te das cuenta de que hago publicidad gratis? ¿Eh? Eso sí que es ser patriota. Totalmente. Claro, tu patria es Valderrobles. Mi patria. Yo tengo muchas patrias. Bueno, Pepa Ocheda, que nos envía estas naranjas tan ricas, tan maravillosas. Ayer hicimos zumo. Pepa, como no tenemos, ¿cómo se dice? Exprimidor, porque no tengo exprimidor, pues tuvimos que hacer zumo. ¿Qué momento? Tengo vídeos que... No lo envíes, es gratuito. Qué momento, Pepa. Cogimos una botella pequeña porque lo que no tenemos es exprimidor, pero tenemos unos recursos que te cagas. Y entonces cogimos una pequeña botella de Fonbella y la utilizamos de exprimidor, con lo cual tardamos 2 horas en hacer 2 zumos. Y sí, no, pero quedó súper exprimida la naranja, ¿eh? No desaprovechamos nada. Nada, aquí se recicla todo. Así que un besazo de verdad de corazón. Muchísimas, muchísimas gracias por enviar esta caja de naranjas. Nos encanta cuando la gente envía café. Por cierto, Carmen Quintana, que no le dimos las gracias públicamente, yo creo. Le pusimos un mensaje, pero públicamente nos envió café también. Y además un café especial que se hace en Canarias, que hay muy poca producción de ese café. Y estaba riquísimo, ya ha caído el café. Aquí, en cuanto nos enviáis algo, cae. El café cae. Apartado de correos, Radiocable en la cafetera, Radiocable en internet. Apartado de correos, 18018. Con el 28080 Madrid. Radiocable, apartado postal 18018, 28080 de Madrid, en España. Y ahora voy a tuitear la dirección para vuestras postales, las cosas navideñas del recuerdo de Navidad, y por supuesto todo tipo de cafés y todo eso. También leche para no tener que ir a hacer la compra. No, leche no, que luego nos lo paran en aduanas. Sí. Pero oye, me sorprendió que las naranjas pasasen. Y estaban súper bien envueltas y todo, y estaban ahí. Bueno, y la gente también... en la oficina de correos, que es un encanto absoluto. Hombre, yo creo que si es dentro del mismo país, ¿no? No tiene por qué haber ningún problema. ¿Está postal? Es una postal, léela. ¿La leo yo? Bueno, pues es Belén, y dice: hola cafetera, os mando un abrazo desde Múnich. Dice: me encanta el programa y sobre todo quería agradeceros que siempre os acordéis de los emigrantes. Muy buena iniciativa la sección de ciencia y Pilar de la Peña con la sección internacional también muy top. Muchos besos desde Múnich, Belén. Un beso. Ahí sí que debe hacer frío. Fuerte, Belén, sí, pero imagínate qué navidades tan bonitas. Sí. Navidades nevadas, con sus pinos navideños, con sus luces, con sus cosas de Papá Noel, todas estas cosas. En Múnich la gente hace navidades. Los alemanes hacen navidades. Esto es así. Bueno, en fin, se nos está yendo de las manos ya. Sí. Muchísimas gracias de verdad, de corazón, por vuestros cariños, por tantos cariños a través del buzón, de las cartas, de los libros, las postales, los cafés, las naranjas y todas estas cosas tan ricas con las que nos deleitáis y también nosotros nos sentimos muy, muy, muy acompañados. Y como además parte de la filosofía de este programa es precisamente la compañía, que sepáis que, cogeremos vacaciones la semana del 1 de enero. Del 1 de enero al 8, ¿no? Me parece que el 7 es domingo, lo tenemos por ahí apuntado. Sí. Sí. Es decir, la semana del 1 de enero hasta el día 7, que es domingo, esa semana estaremos de vacaciones. Pero el resto de las Navidades, sabiendo que hay un montón de gente que celebra las Navidades en solitario, o que no pueden acercarse a su país, o no pueden acercarse a ver a su familia, o tienen que trabajar, o todo eso, pues hemos decidido que vamos a estar las Navidades, porque uno de los compromisos del programa es que nadie se queda solo. Así que estaremos aquí.
Y luego ya después, la semana del 1, pues ya veremos a ver cómo nos descansamos para volver con energías renovadas el día 8 de enero. Pero no os olvidéis, mañana día de Noam Chomsky, así que será nuestra cenita de Navidad, nuestra cena de empresa, más que cena será desayuno, pero bueno, será un buen desayuno. El día de Noam Chomsky, le hemos puesto un correo a Noam Chomsky, pero nos ha ignorado. Con muchas reflexiones. Nos ha ignorado Noam Chomsky, no nos ignores. Te hemos puesto un email, por si querías estar aquí con un email. Te hemos remetido unos tweets, por si querías hacernos un cariño, enviarnos un cariño, pero bueno, lo haremos independientemente de... Porque claro, lo hemos enviado un poco tarde, eso hay que decirlo en su defensa. Pero mañana es el día de Noam Chomsky. La semana que viene estaremos en Portugal. Y bueno, queremos dar las gracias a todas aquellas personas que nos apoyáis, que participáis en el programa. Os pedimos audios para mañana, para el día de Noam Chomsky. Ya sabéis, frases suyas que os hayan gustado, que os llamen la atención, que os produzcan interés. Y bueno, y antes de marcharnos me vais a permitir que envíe un abrazo muy fuerte a Juanjo de la Cruz, porque su mujer, que además era oyente también de este programa, ha fallecido en estos días. Y el cáncer, que es terrible, y como ahora vienen unas fechas muy, muy determinantes, pero Juanjo, un abrazo desde aquí muy fuerte, y como además nos habías hecho partícipe también desde el principio de la enfermedad, que sepas que te enviamos desde aquí un cariño muy, muy fuerte y muchísimo, muchísimo ánimo en estos días que vienen, pero que sepas que no estás solo. Muchísimas gracias a todos. Mary, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, familia cafetera. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Call me yours, you call me free.